Hola a todas, todos y todes. Yo soy Gus Castro y tengan la más cordial bienvenida a este primer episodio de Sin Filtro Mental. El día de hoy doy las gracias y la bienvenida a una amiga, colega, una gran compañera que he conocido de un tiempo para acá. Ella es la doctora Karen Carreón. Ella es médica, psiquiatra, está cursando su especialidad en psiquiatría para infancias y adolescencias. Karen, gracias por estar aquí con todos. Hola Gustavo, mucho gusto. Me da una enorme emoción estar aquí en tu primer programa Sin Filtro Mental. Gracias por invitarme. Y tú sabes que este es un proyecto que tiene algunos meses, por Yo no lo decir sé, años, y qué honor que tú seas la madrina. qué honor, gracias. Y bueno, en Sin Filtro Mental queremos hablar de eso que la gente no conoce de la psiquiatría. Entonces, para hablar de la psiquiatría hay que hablar de qué es la salud mental, ¿sí? Y cuéntanos, Karen, explícale un poco a nuestra audiencia qué entendemos por salud mental, por favor. Híjole, ha sido un poco complicado, ¿no? Acuñar el término en los últimos años, sobre todo por el estigma que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, la salud mental, para mí, como lo tengo entendido, es que la persona llegue a estar en un equilibrio en sus esferas, ¿no? Esfera laboral, esfera familiar, esfera de pareja y esfera interpersonal, ¿no? Que va más orientada hacia su crecimiento personal, hacia sus objetivos. Hay algunas personas que piensan que para tener salud mental es necesario que no tengas un diagnóstico, que no tengas una etiqueta. Es decir, eh, no tengo nada de psiquiatría, no tengo nada de psicología, no tengo nada de salud mental, soy una persona sana. Y pues a veces no es del todo cierto. ¿M? Uno puede tener un diagnóstico por psiquiatría, por psicología, por terapia y tener la salud mental. ¿M? Entonces, ¿cómo es este bienestar viviendo con una condición mental? Fíjate que, justo las nuevas teorías en relación a la salud en Ujú. general, nos hablan, por ejemplo, de que la salud, pues, es como un río, ¿no? Si lo entendemos así, en donde, pues, va a haber factores que van a estar en el medio externo, factores que van a estar en el medio interno, que van a condicionar, pues sí, ¿no? De pronto, desequilibrios. Y en relación a esto, pues, podemos entender la salud como, pues, esta condición la salud mental, como esta condición que, como tú bien lo mencionas, no necesariamente tiene que ser gente que tenga que tenga un trastorno, o no necesariamente tiene que ser, gente que no lo tenga para abordar la salud mental y para tratar de entender que, pues, cada vez estamos como más cerca de romper ese estigma. Todavía tenemos estas dificultades, pero, bien, como bien lo mencionas, pues, aún así que haya personas que ya estén con un diagnóstico de ansiedad, depresión, a mí me parece que, pues, es como el pan de cada día, ¿no?, que vemos nosotros en nuestra consulta, y a mí me parece que, pues, al contrario, ¿no?, es gente que pudiera tener incluso una mejor salud mental, porque ya se está conociendo más. Finalmente, ya está dando como ese pasito, y digo, no quiere decir que de todas las personas vayan a requerir un medicamento o un psiquiatra, pero, pues, es este proceso en donde vamos como conociéndonos más hacia a nosotros mismos y vamos diseñando estrategias para poder estar mejor. ¿Desde cuándo existe la salud mental, Karen? ¿Desde cuándo existe? Desde los tiempos de la antigua Grecia, si no mal recuerdo, en los Ajá. libros de psicopatología. Pero bueno, ¿desde cuándo existe la salud? ¿Desde cuándo existe la medicina? ¿Desde cuándo existe la psiquiatría? Pues desde el momento en el que un ser humano se dio cuenta del sufrimiento de otro ser humano y trató de ayudarlo, ¿no? Y ya desde ahí, pues, surge todo este boom a nivel histórico. Desde que alguien pudo ofrecer su ayuda a otro alguien. Así es. Y te lo pregunto porque de forma reciente vivimos una situación de una pandemia, una condición de aislamiento, dicen por ahí, ¿no? Recuerdo mi primer pandemia. Y yo creo que el recuerdo para muchas personas va a ser de descubrir la ansiedad.
descubrí la depresión, me di cuenta que no podía estar encerrado, encerrada, en confinamiento, ¿sí? ¿Cómo es que la pandemia vino a detonar este boom, a poner el foco, el reflector en la salud mental de las personas? Sí, fíjate que justo recuerdo esos años, mm, en los cuales, había incluso memes, ¿no? En donde decía el psiquiatra y aparecía como enjollado, ¿no? Ujú, Como lleno como de las cadenas de oro, ahora sí, porque, pues, fue el boom en donde las personas se encontraron con un fenómeno mundial que, pues, sí condicionó un cambio adaptativo en sus rutinas, en sus relaciones. Hubieron muchas relaciones que se dieron en la pandemia, hubo muchas rupturas en la pandemia, ¿no? Hubo, pues, como tú bien lo mencionas, ¿no? El auge de la ansiedad, de la depresión, de el no saber qué va a pasar, los duelos por la pérdida de familiares en ese entonces, ¿no? Y, pues, esta situación de que nosotros como médicos, pues, bueno, lo vivimos más de cerca, ¿no? Incluso entrando a COVID, pero sí, justamente esta situación que vino a alterar muchísimo nuestra resiliencia. En tiempo de pandemia la gente buscaba ayuda y decían, debo ir con Mm, alguien ujú. profesional de la psiquiatría, profesional de la psicología, algún otro tipo de servicio de psicoterapia. Explícanos cuáles son las diferencias entre la persona que se dedica a la psiquiatría y quien se dedica a la psicología. Uy, esa es una excelente pregunta y me parece que, pues, está como o sea, queda súper bien como para tu primer episodio y sí, bueno, y genera mucha confusión en las personas, ¿no? Bueno, a ver. Pregunta, ¿a ti alguna Ajá. vez te han dicho que eres psicóloga Hay muchísimas. y también te han dicho que eres psiquiatra? Y también me han dicho señorita, nada más. También. Pero bueno, em, mira, bueno, okey. La psiquiatría es la rama de la medicina, Ujú. ajá, o sea, nosotros somos, los psiquiatras somos médicos generales, ¿okey? O sea, estudiamos, el tronco común de la medicina general, 6 o 7 pues años. exacto, 6 o 7 años dependiendo, ¿no? Y ya de ahí, pues presentamos lo que es el examen nacional de residencias médicas, que, es uno de los exámenes más difíciles de México, y pues ya de ahí escogimos esta especialidad que se encarga justamente de estudiar la enfermedad mental. También hay mucha confusión, ¿no? Entre la neurología, la psiquiatría. La neurología, bueno, pues es justo, ¿no? El especialista que va a estudiar las alteraciones en cuanto a la parte funcional del cerebro, ¿no? Los tumores, las epilepsias. Pero nosotros, los psiquiatras, nos encargamos de estudiar lo que es la fenomenología del cerebro. O sea, cómo todas estas funciones, como el cerebro, que es algo maravilloso, es el mejor de los sistemas, puede generar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones, la personalidad, estas conductas, y todo eso lo estudia la psiquiatría. Y en general, pues la mente, como cualquier otro eh, órgano, como cualquier otro aparato, pues también tiene disfunciones en relación a los neurotransmisores, a estos los neurotransmisores que van a ser sustancias que pues, nos ayudan a tener un equilibrio en nuestras funciones. Cuando hay una alteración en estas funciones, ya podremos hablar de la enfermedad mental, ¿no? A grosso modo. Y bueno, pues somos médicos especialistas en estas situaciones, en estos cambios. Y la mayoría de estas situaciones, pues necesitan o ameritan un tratamiento farmacológico para poder estar mejor. Y los psicólogos, bueno, los psicólogos son licenciados que van a ser especialistas, bueno, porque también requieren una formación posterior, además Ujú. del tronco común de psicología general, me parece que son 4 años. Pero bueno, como yo les explico a mis pacientes, el psicólogo va a ser el profesional que se va a encargar de ayudarte a generar estrategias más adaptativas para que tú puedas vivir en sociedad y encontrar maneras también de que puedas regular las emociones o alteraciones que están pasando por ahí. Y la diferencia entre psicología y psicoanálisis, ¿qué nos puedes decir? Okey, bueno, el psicoanálisis, va a ser es un psicólogo también, pero bueno, justo que después se formó en lo que es psicoanálisis. También los psiquiatras podemos tener esa formación posterior. Ya psicoanálisis ya,
pues conlleva, hablando ya de el papá de la psicología, ¿no? De aquí de Freud, y a partir de Freud, de Lacan, de Melanie Klein, y pues ahí nos habla en general de la teoría del aparato psíquico, ¿no? Justamente como esta parte de la parte consciente, la parte que nosotros ahorita que estamos platicando aquí en este estudio tan bonito, que es la parte consciente, ¿no? Luego viene la parte inconsciente, que pues es todo aquello que está escondido y todo aquello de lo que pues no tenemos ahorita acceso, Ujú. pero que finalmente sale a través de lo que son los sueños, los actos fallidos y a través del humor. Y luego está como el límite entre estas dos, que sería la parte subconsciente, que es la supraconsciente, perdón, que pues es la parte que en relación a ciertos cambios, en relación a ciertas experiencias que tenemos, pues como que va dejando salir un poquito la parte inconsciente. Y si nos damos cuenta que son tres grandes pues, áreas, ciencias, conjunto de estudios que trabajan con la salud mental, ¿sí? Así es. Y hablar de salud mental, hablamos de trastorno, enfermedad, tener un diagnóstico, una condición. ¿Y cómo es vivir teniendo una enfermedad mental, un trastorno mental? Okey, bueno, te lo respondo desde el punto de vista, yo tengo, diagnóstico de ansiedad generalizada, te lo contesto también como paciente y porque, bueno, Gracias por compartirlo. justamente, pues, no tenemos ese estigma, ¿no? Y justo muchos psiquiatras o muchas, de las personas que están dedicadas al área de salud mental, psicólogos, psicoanalistas, pues, justamente, es justo a veces por eso, ¿no? Porque uno también lo vive de cerca. ¿Cómo es vivir, con un diagnóstico psiquiátrico? Me parece que es más adecuado contestarlo, ¿no? Desde el punto de vista, como paciente. En relación a la ansiedad, bueno, es algo de lo que a veces pasa, ¿no? Que tus pensamientos llegan a ser tan desbordantes que estás pensando todo el tiempo en el futuro, ¿no? Y estás pensando qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Y por ahí, hay un estudio que dice que el 90% de las cosas que nos preocupan Ujú. jamás suceden, ¿no? Es como estar viviendo en el futuro y dejar de disfrutar el presente, ¿no? Pero bueno, ahora pues ya puedo decir estoy mejor y pues ya justamente teniendo el conocimiento de esto, es como pues también eh, siento que conecto más con mis pacientes para poder ofrecerles una mejor ayuda. Y quienes nos dedicamos a la psiquiatría, poco vivimos con un estigma de la salud mental. Entendemos por estigma como esta carga, este recelo, este señalamiento, este apúntalo con el dedo porque tiene una condición mental, ¿sí? El estigma mental, hay quienes mencionan que puede ser el que una persona se pone a sí misma o el que la sociedad vive, ¿sí? Actualmente en el México del 2024, ¿qué se sabe del estigma social respecto a la salud mental? Ok, pues inherentemente todavía está presente, no tanto como en años posteriores, porque como bien ya lo mencionas, a partir de la pandemia pues hubo un mayor conocimiento y una mayor apertura hacia, hacia nuestra área. Em, pero sí, o sea, definitivamente todavía impera lo que es el estigma, ¿no? Como esta etiqueta o como este señalamiento que mencionas, ¿no? Y como bien lo dices, es el estigma social, que dicen, uy, o sea, es una persona con enfermedad mental, es una persona que está enchochado, es una persona que es peligrosa, ¿no? Entonces, pues desde ahí y luego también está el estigma que es el estigma autoinfligido, ¿no? Que tiene el mismo paciente, ¿no? Decir, es que no voy a llegar a un trabajo y decir que tengo esquizofrenia, porque no me Ujú. van a contratar. O no voy a llegar a una cita y le voy a contar a mi date que soy bipolar, porque pues ya no va a haber una segunda cita, ¿no? Dicen, ¿no? Está psiquiátrico. Uy, va a terapia. Está tomando medicamento, está enchochado, está dopado, está dopada. Los medicamentos de psiquiatría generan adicciones. Hay múltiples razones por las cuales la gente le da miedo hablar de salud mental, pero no le da miedo hablar de la diabetes, de la presión alta o de alguna otra condición de salud, que si bien está más normalizado hablar de estas cuestiones.
Y de forma histórica, la psiquiatría en sus inicios atendía padecimientos muy evidentes como la esquizofrenia, la discapacidad intelectual, las demencias, el deterioro cognitivo y algunos otros condiciones que tienen problemática en el comportamiento. ¿Sí? Sabemos que tener el estigma muy presente tiene consecuencias diversas a quien vive con una condición de salud mental. No sé, alguna de tus experiencias, cuánto es lo más que te han comentado que tienen con los síntomas antes de ir a consulta. Me parece que a veces son hasta meses con síntomas antes de ir a consulta. Claro, ¿no? Incluso cuando ya hay ahí algún problema grave o algunas situaciones cuando ahora sí ya se acude a urgencias, como tú bien lo mencionas, ¿no? Porque la persona se pregunta, bueno, eh, pues no sé, tal vez estoy triste, pero es porque debo echarle ganas, ¿no? Ay, bueno, tal vez no me dan ganas de hacer las cosas, pero no sé, tal vez es eh, porque perdí a mi perrito, ¿no? Hace 2 años y todavía no lo supero. Entonces, pues sí, la gente tarda, dependiendo del diagnóstico, ¿no? Pero la gente tarda, como bien lo mencionas, a veces incluso años y a veces cuando ya hay una situación grave para pues ya acudir a consulta. Y generalmente, pues tú lo sabes, ¿no? Acuden al servicio de urgencias en psiquiatría. Así es. Y parte de que dices, no, échale ganas. Es como si las personas estuvieran en su voluntad poder salir de una situación. Hay quienes incluso dicen, no, es que eres débil, no puedes salir por tu cuenta. Hay consecuencias diversas. Por ejemplo, unas pueden ser no acudir a una atención oportuna Ajá. hasta que la gota derrama el vaso y terminan en urgencias. Otra de las consecuencias puede ser utilizar terapias o tratamientos alternativos. ¿M? Es decir, cuando alguien llega contigo, conmigo a la consulta, seguramente han acudido a otras áreas que a veces no solamente no ayudan, sino pueden perjudicar. Las terapias alternativas, tratamientos alternativos, ¿cómo es que estos perpetúan el estigma de la salud mental? Fíjate que es bien curioso, ¿no? Hablando ya de la población mexicana Ok, y hablando de síntomas psiquiátricos. em, Me parece, algo un poco incluso que tiene, pues, que ver más con la cultura, ¿no? Justo hablábamos del estigma y, ay, no, o sea, que nadie se entere que estoy loco, que nadie se entere que voy al psiquiatra, que nadie se entere que estuve hospitalizado, ¿no? hay una canción que dice, ¿no? No estoy loca, no No estoy loca. estoy loca, exacto. El himno, ¿no? De los psiquiatras. Pero eh, somos una sociedad en donde está también mucho la parte de las creencias, ¿no? Muy arraigado. Entonces, uy, o sea, si alguien tiene alucinaciones, si alguien de pronto dice es que estoy escuchando al diablo, es que me dicen que me haga daño, lo primero que piensa la gente, te están haciendo brujería, ¿no? Hay que ir con el chamán para que te haga una limpia, hay que rezar mucho, hay que ir a misa, hay que ir a confesarte, ¿no? Ujú. Dependiendo de las creencias, pero en general es este pensamiento mágico que pues también muchas veces retrasa mucho lo que es una atención oportuna y un diagnóstico que pues pueda condicionar que la persona se sienta mejor, que esté bien. Ok. También en otras ocasiones las personas se refugian en las sustancias. Puede ser cualquier tipo, tabaco, bebidas alcohólicas o alguna otra sustancia, ¿sí? Para tratar de paliar o manejar sus síntomas. ¿Cómo las sustancias afectan la salud mental? Ok, bueno, pues como parte también de los trastornos que abordamos, pues son las adicciones. Y como bien lo mencionas, a veces la gente está deprimida, está ansiosa, un estrés postraumático, por ejemplo, un duelo complicado, con síntomas disociativos. Después la gente no sabe qué está pasando, ¿no? Y dice, bueno, tal vez si voy, me echo unas chelas, se me olvida, se me quita, ya estoy bien, ¿no? Ya después es una costumbre de cada fin de semana, ya después incluso diario, ¿no? Y hablando de esto, bueno, va a haber sustancias que van a ser depresoras, otras estimulantes, otras disociativas, y pues esto puede pues exacerbar la enfermedad mental que ya se tenía de base y pues condicionar también cambios a nivel de, de la vía de dopaminérgica y pues generar pues una mayor gravedad en el futuro.
Esto puede que se vuelva en un círculo vicioso. Hace que Así las es. cosas empeoren, la famosa hipótesis, teoría de la patología dual. Hablaremos de eso en ocasiones futuras. Pero también hay el estigma de que, pues, las personas que no van a recibir atención suelen ser los hombres, no van a cuidar su salud mental, las mujeres sí cuidan su salud mental. Hay quienes se lastiman, se dañan más, hay quienes se llegan a quitar la vida incluso por Así temas o es. cuestiones de salud mental. Y lo que quiero mencionar es de que no solamente las personas cuando tienen un trastorno grave necesitan ayuda, como es de que desde el inicio de los síntomas pueden buscar atención las personas. Pues, esto se va a dar, ahorita que ya entramos como en la era de la posmodernidad, estamos ya sujetos a muchos cambios, incluso en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de formar familias, de formar vínculos, ¿no? Que cada Ujú. vez es un poco más complejo entenderlo, pero también es esta ola de posmodernidad, esta ola tecnológica, pues, está generando más información, ¿no? Se hace, en nuestro gremio es como un poco chistoso hablar, por ejemplo, del TikTok o de los Reels o de estas redes sociales Ujú. que tienen contenido que pues es rápido y que pues sí, muchas veces está sujeto, como dicen, bueno, ¿y dónde está la fuente? Pero esto se ha generado que la gente esté más informada, porque a lo mejor no es como que en un TikTok te vas a dar cuenta, uy, eso me está pasando a mí, me voy a tomar este medicamento, y no, pero te vas a dar cuenta, oye, pues lo que está diciendo esta persona en su historia, eso me pasó a mí, y está diciendo que es una disociación. Entonces, como que se les va simbrando un poquito la duda y van investigando más al respecto, y eso va haciendo que cada vez sea más fácil que lleguen a una consulta psiquiátrica y que se vaya el estigma haciendo a un lado. De las personas que acuden a consulta contigo, ¿cuántas dirías que han tenido un acercamiento a la salud mental a través de las redes sociales? De los que van, bueno, pues de los que van conmigo justamente, pues es por las redes sociales, entonces yo diría que un 100%. Pero es que, o sea, ya llega la persona también con muchos mitos, ¿no? Que dice, es que tuve una relación tóxica, es que anduve con un narcisista, es que me dicen que soy bipolar, por Ujú. ejemplo, ¿no? Entonces, ahí yo veo dos cosas, ¿no? Yo veo, digo, está muy bien que tengan estas dudas, que justamente son las que los llevan a consulta y los llevan a una orientación, porque también hay que hablar de que no necesariamente todas las personas que vayan a una consulta psiquiátrica van a salir medicados, porque ¿Cómo es eso? sí, justo, porque nosotros somos competentes como para poder decir, bueno, esta persona no integró una patología mental. Esta persona con terapia psicológica, ya dependiendo del corte, ¿no? Como bien lo mencionas, psicoanálisis, terapia conductivo-conductual, terapia humanista, esta persona con estos cambios en su comportamiento va a estar mejor. No requiere ayuda con algún medicamento, ¿no? Entonces también ese es otro mito. También nosotros tenemos, bueno, más bien tenemos la formación para darnos cuenta de eso. Entonces yo sí les recomendaría, primero, ante algún síntoma, pueden acudir tanto al psicólogo de primera instancia, pero también pueden acudir con nosotros y va a ser también un poco más integral porque vamos a empezar a ver los síntomas también, porque pues, muchas veces no es que tengan ansiedad, ¿no? Es como, bueno, vamos a ver cómo está tu glucosa, a lo mejor se te bajó el azúcar y pues es eso, ¿no? Entonces vamos sobre eso. O no es que estés triste, no es que andes todo el día con sueño por la depresión, sino que la hormona tiroidea no está funcionando bien, ¿no? Entonces también eso es importante, acudir con un psiquiatra porque bien somos médicos y podemos evaluar estos síntomas en función de un todo. En algunas ocasiones, las personas se imaginan que ir a psiquiatría es que te van a acostar en un diván, que te van a No. poner un reloj enfrente y van a intentar realizar una hipnosis, o el miedo de, es que voy a salir con una camisa de fuerza, voy a salir con medicado con 20,000 chochos, pastillas, como bien dijiste. ¿Cómo es una primera consulta en psiquiatría? Para la gente que tiene esa duda de acercarse o no acercarse. ¿Cómo es? Pues es una consulta, es como si fueras, por ejemplo, al cardiólogo, al dermatólogo,
es como si fueras a cualquier otra especialidad, ¿no? Únicamente que aquí, y justo, bueno, hace unos momentos tenía mi clase ahí con los alumnos y les estaba enseñando lo que era la historia clínica, ¿no? Les decía, bueno, fíjense que nosotros sí hacemos más énfasis en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no es que vayas al psiquiatra y el psiquiatra sea chismoso, ¿no? O sea, bueno, sí somos, pero Ujú. Con un objetivo. tiene un objetivo, ¿no? O sea, a nosotros sí nos interesa que nos hables de tu vida de pareja. Nosotros nos interesa que nos cuentes, oye, a ver, tienes un vínculo en este momento, tienes alguna relación, ¿cómo va esa relación? ¿Cómo te llevas con tu papá? ¿Cómo te tratan en el trabajo? Em, ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo son tus hábitos? La mayoría de las veces, ¿qué tipo de pensamientos tienes? Entonces, es una exploración un poco, pues sí, bueno, exhaustiva, porque no de entrada, no de inicio vamos a dar un diagnóstico en una primera consulta. Hay que conocer a la persona, hay que mandarle a hacer estudios pertinentes, pues para ver cómo está su funcionamiento global, ¿no? Sobre todo los estudios más importantes, una biometría hemática y una química sanguínea, un estudio de su funcionamiento de su corazón. O sea, nosotros sí vamos a estar como bien incisivos en averiguar cuál es el verdadero origen de los síntomas. Hay condiciones entonces de salud en general que pueden tener síntomas mentales y del comportamiento. Así es, o sea, justamente por eso te comentaba, ¿no? Es importante abordarlo como un todo. La mayoría de Ujú. los diagnósticos en salud mental, en psiquiatría, pues son de exclusión. Tenemos que antes pensar en si hay alguna otra alteración con las hormonas, por ejemplo, ¿no? Muchas mujeres, cuando empieza el declive de estrógenos en el ciclo menstrual, pues empiezan a estar pues más lábiles, más tristes, más irritables y se siente, ¿no? Y a veces es como de, ¿pero qué me está pasando? Y eso tiene que ver pues con un desajuste en relación a la hormona. Y sí podemos nosotros ayudar con algunos medicamentos, pero en general lo que está pasando es que están bajando los estrógenos en ese momento. ¿Cómo las personas pueden prevenir, desarrollar o tener más probabilidad de que vivan con una depresión, con ansiedad, con alguna condición mental? ¿Cómo prevenirlo? Primero que nada, fomentando o tratando de desestigmatizar a la psiquiatría. Dejar de decir: es que estoy loco", o "es que él está loco", y "es que tú no eres normal", ¿no? Primero que nada, pensar que la normalidad se va a medir únicamente en términos estadísticos, En porque números. exacto, en números, porque no hay alguien que diga: bueno, este sujeto es normal, este no. Simplemente, pues, hablamos de alteraciones que puede haber en la conducta, en los pensamientos, ¿no? En relación a las percepciones, como las alucinaciones, pero, pues, en general la gente podría prevenirlo, rompiendo el estigma, cada vez conociéndose mejor, cada vez sabiendo qué son las emociones, por ejemplo, empezando por ahí, por un cambio tan sencillo como es ese. Tan así que ahora en los programas de educación básica ya hay, ¿no? Taller de las emociones, de educación social, ya se abordan esos temas desde la escuela. También en casa deberían de hacerlo, pero bueno, Afortunadamente. sí. Eh, ¿Cómo es que puedo ir yo a psiquiatría y decir, quiero hacer un check-up, quiero hacer una revisión de mi salud mental? Vi que en internet hablaban de salud mental, pero pues no sé si tengo esto o tengo lo otro. ¿Cómo es de que voy a una entrevista de quiero que me hagan un chequeo? Sí, bueno, pues depende, si es en el sector público, o en el sector privado, ¿no? Si Ujú. es en el sector privado, bueno, pues se busca, en el directorio, ¿no? Consulta psiquiátrica, se agenda una cita y, pues, es una consulta en donde no te vamos a poner en un diván, Ujú. no te vamos a dar chochos, de inicio, bueno, medicamentos, Medicamento. que la gente así lo conoce. Psicofármacos. Psicofármacos, exacto. No te vamos a poner una camisa de fuerza, va a ser una consulta, pues, muy normal, en donde la herramienta principal va a ser la exploración, pero de tu mente. Entonces, bueno, pues, ahí para que no tengan miedo, pero sí, o sea, agendando una cita, de esta manera. Y en el sector público, Ujú. bueno, pues ya depende, ¿no? Si es IMSS, si es, Secretaría de Salud, pues el médico familiar es el médico que habitualmente te refiere para la consulta del psiquiatra. Ok.
y algunos tips para las personas que viven con eh, un trastorno mental, un trastorno del comportamiento, una enfermedad mental. ¿Qué les dirías? Bueno, tips para ellos. Primero, pues, felicidades porque ya se están dando cuenta, de eso. Me imagino que si ya están viviendo con eso, pues ya están en tratamiento, ¿no? Y entonces, es muy irónico, ¿no? Porque ya están dando un gran paso y los está acercando más hacia lo que es la salud mental, de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que era complejo definirlo, porque estas personas, ya conociéndose, ya sabiendo cuáles son sus síntomas, cómo los pueden prevenir, qué los detona, cuáles son los medicamentos que tienen que estar tomando, pues son personas muy funcionales y son personas muy conscientes ya de lo que están viviendo y pues tendrían una mejor salud mental que las personas que no se han realizado pues algún chequeo o algún tipo de valoración, ¿no? Prácticamente es continuar el tratamiento si es que ya lo iniciaste y acudir a una valoración si detectas algo. Ah, bueno, sí, sorry. En relación a los síntomas, sí, continuar con el tratamiento, seguir yendo a sus consultas de psiquiatría, pues tener en cuenta que es como cualquier otra enfermedad. Si tienes antecedentes de un infarto, por ejemplo, pues Ujú. vas al cardiólogo seguido, ¿no? Cada 6 meses, Entonces, cada 3 meses. si ya tuviste el antecedente de una depresión grave, en donde quisiste pues lastimarte o quisiste o tenías pensamientos en relación a ya no querer seguir aquí, ¿no? Bueno, pues ya es el foco rojo, ya estás en tratamiento, entonces tienes que seguir visitando a tu psiquiatra, eh, así como te lo indique. Todas, todos y todes somos propensos a tener una condición de salud mental. Lo ideal es reconocer la vulnerabilidad, detectar qué situaciones están pasando en mi vida que me están haciendo no ser la persona que era. Si hay problemas con el sueño, problemas con la alimentación, con el estado de ánimo, con el comportamiento, tengo alguna maña, alguna manía, algo que me está generando un malestar en estos momentos, hablarlo con la persona de confianza. Sí, a veces la familia, las amistades pueden pedir ayuda, ¿sí? ¿Qué hacer cuando debo ir yo o mi familia, mi gente de confianza me quiere llevar? ¿Cómo acercarse a la psiquiatría? Pues es que es muy variable, ¿no? Cuando hay la pérdida de la capacidad de juicio, Ujú. cuando la persona ya no es capaz de tomar sus decisiones o está fuera del marco de la realidad, pues entonces sí, los familiares son los que deciden por él en ese momento, ¿no? Entonces los que generalmente llevan así a los pacientes, cuando ya hay una alteración grave en cuanto al juicio o al sentido de realidad. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser así si de pronto alguna persona que ya está escuchando este podcast y dice, oye, pues a mí me pasa, ¿no? Por ejemplo, que voy en el carro y me empieza a palpitar muy rápido mi corazón, no puedo respirar y estoy escuchando que eso puede ser algún trastorno de ansiedad. Entonces, pues ya desde ahí ya van teniendo como esa conciencia o esa espinita y van viendo, ¿no? Bueno, tal vez sí, o más bien es pertinente acudir a una consulta de psiquiatría. Sí. ¿Qué hacer si yo detecto a alguien en mi familia, en mi grupo de amistades, que lo veo que se encierra en su recámara, que lo veo que está a veces llorando en soledad, que veo que tal vez, como que no nos habla, como que tuvo un cambio, como que se empezó a aislar de un tiempo para acá? ¿Cómo yo poder estar presente y decirle que hay un hombro para apoyarte? Primero, pues no diciendo la típica frase, oye, ya, échale ganas. Uf, Eh, Me parece que es estando presente, estando como ofertándole esta ayuda. Necesitas hablar con alguien, aquí estoy, ¿no? Y ya cuando la persona te dice, oye, bueno, sí, me siento triste, ya no tengo ganas de vivir, ofrecerle la ayuda pertinente, ¿no? Vamos a una consulta con un profesional que te pueda decir, que te pueda ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo contigo y que te pueda ofertar algunas soluciones para esto, para que tú puedas estar mejor, para que tú puedas sentirte de otra manera, ¿no? Ahora,
que cuando ya vemos que la persona no es capaz de, como bien lo Ujú. mencionamos, tomar sus decisiones o que ya hubo una situación de alarma por ahí, ¿no? Decir, bueno, pero ¿por qué hay colgada ahí una cuerda en el techo? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces ahí sí ya sería como, pues, hablar con toda la familia que unge como, pues, la red de apoyo principal de esta persona y sí llevarlo a una consulta psiquiátrica, Ok. que le puede salvar la vida. Sí, es muy importante detectarlo y buscar atención a tiempo. ¿Dónde las personas pueden contactarte en caso de que quieran recibir atención contigo? Bueno, yo estoy dando consulta en la colonia Roma, en calle Guanajuato 78. Ujú, Ujú. Y bueno, también por vía WhatsApp, en los números que van a aparecer ahí. ujú. Y pues también tengo un canal de psiquiatría que se llama Psiquiatría sin Estigma, Psiquiatría sin estigma. justamente. Y pues está en TikTok y aparece como doctora Dopamina, por ahí si me quieren buscar. Y si tienen alguna pregunta, yo se las contesto por ahí. También invitar a las personas que nos escuchan, si consideran que este podcast les puede ser de utilidad, no se olviden de compartirlo, de darle like, suscribirse, dejar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios aquí abajo. Y si requieren atención, pueden contactar a la doctora Karen. Y también recordar la línea de emergencia 911, la línea de la vida 800-911-2000 y la línea de atención telefónica del Consejo Ciudadano 5533-5533. Y si están fuera de la ciudad, llamar 55-5533-5533. Karen, ha sido un honor, ha sido un placer, ha sido un gusto compartir micrófonos contigo el día de hoy. Una gran madrina, una gran amiga, una gran colega, una gran persona, un gran ser humano. De verdad, si requieren apoyo, atención, yo les invito a que busquen a la doctora Karen. El honor es para mí, me da mucho gusto verte ya concretando el proyecto que ya traías ya de años y que hoy sea el inicio y pues esperemos que la gente pues siga escuchando este programa. ¿Con qué regularidad va a ser? Así es, esperamos salir todos los jueves en el transcurso de la tarde, semanal. No se pierdan los próximos episodios. Hablaremos de TDA, de esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis, mitos y realidades de los medicamentos de psiquiatría y también aquellos otros remedios que pueden interferir con la salud. Pues muchas felicidades, Gustavo. Es un honor. Muchas gracias, Karen, y no se pierdan el próximo episodio de Sin Filtro Mental. ¡Bravo! Muy bien. Estaremos pendientes.